Mi nombre es Lucas, y no soy un tipo de muchas palabras. A veces me preguntan por qué me gusta pasar el tiempo con mis amigos, y la verdad es que me gusta la tranquilidad que encuentro en su compañía. Juntos formamos un grupo unido que disfruta explorar lugares abandonados y contar historias de terror en las noches de verano. Una tarde de otoño, decidimos aventurarnos a una casa antigua que estaba a las afueras de nuestro pueblo. Había historias sobre esa casa, sobre una bruja que había vivido allí hace años. La gente decía que hacía magia oscura y que la casa estaba llena de cosas extrañas. A mí me intrigaba la idea de descubrir qué había en ese lugar, aunque admito que también me daba un poco de miedo. Con linternas en mano, llegamos a la casa al caer la tarde. La puerta estaba entreabierta, como si nos estuviera invitando a entrar. El aire olía a humedad y a algo más, algo que no podía identificar. Al cruzar el umbral, una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si alguien nos estuviera observando. Pero no dije nada. Solo quería ver lo que había dentro. Caminamos por las habitaciones polvorientas y desordenadas. Había muebles cubiertos de sábanas, retratos viejos en las paredes y un silencio inquietante. De repente, Mateo encontró algo en una habitación al final del pasillo. Era una colección de muñecas de cera. Cada una tenía un rostro diferente y una expresión peculiar. Algunas parecían tristes, otras enojadas. Lo más extraño era que cada muñeca parecía tener un parecido con nosotros. «Miren esto», dijo Mateo sosteniendo una muñeca que se parecía a Carla. Es como si nos estuvieran mirando. Había algo en esas muñecas que me ponía la piel de gallina. Sin embargo, a la mayoría de mis amigos les pareció divertido. Decidimos llevarnos las muñecas como una broma. Era nuestra forma de reírnos de las historias sobre la bruja. Regresamos a casa esa noche, riendo y contando historias sobre lo que habíamos encontrado. Cada uno se llevó su muñeca, pensando que sería un buen recuerdo de nuestra aventura. Pero, a medida que pasaron los días, algo comenzó a cambiar. Todo comenzó con pequeñas cosas. Carla fue la primera en notar algo extraño. Se despertó una mañana con una sensación de angustia y, al salir de su habitación, encontró la muñeca en el suelo, a pesar de que estaba segura de que la había dejado en su mesa de noche. No le dio mucha importancia al principio. Pensó que podría haberla dejado caer sin darse cuenta. Pero luego, las cosas se volvieron más inquietantes. Una noche, mientras todos estábamos en casa de Sofía, comenzó a contar que había soñado con la muñeca. En su sueño, la muñeca se movía, y cuando intentaba acercarse, la muñeca le sonreía de una manera aterradora. Al principio, todos nos reímos de ella. Pero al día siguiente, comenzó a hablar de lo extraño que era que la muñeca siempre apareciera en lugares diferentes. Era como si estuviera jugando con ella. Mateo también empezó a tener problemas. Un día, mientras estudiaba, escuchó un susurro en su habitación. Pensó que era su imaginación, pero el sonido se volvió más claro. Parecía que alguien lo llamaba por su nombre. Cuando se dio cuenta de que era la muñeca la que estaba en la ventana, su corazón se detuvo. La muñeca lo miraba con esos ojos fríos y vacíos. No sabía si era solo una coincidencia o si había algo más. Sin embargo, la atmósfera comenzó a tornarse pesada. Sofía, que siempre se preocupaba por todos, se convirtió en un verdadero nervio. Se sentía abrumada por la ansiedad y no podía dejar de pensar en las muñecas.
Siempre decía que había algo maligno en ellas, pero nosotros nos reíamos de sus miedos. Sin embargo, no podía evitar sentir que algo extraño estaba sucediendo. Una noche, mientras dormía, me desperté de repente. Sentí un frío intenso en la habitación y vi una sombra en la esquina. No podía distinguir lo que era, pero sentí que alguien me estaba mirando. Miré a la muñeca que había puesto en la mesa al lado de mi cama. Allí estaba, con su expresión fija, como si esperara algo. En ese momento comprendí que había hecho algo que no debía. A la mañana siguiente, mis amigos se reunieron para hablar sobre lo que estaba pasando. Cada uno de nosotros había tenido experiencias inquietantes. Carla había tenido más sueños extraños. Mateo seguía escuchando susurros. Y Sofía decía que la muñeca parecía moverse por sí sola. Fue entonces cuando decidimos que teníamos que deshacernos de ellas. Pero antes de que pudiéramos hacerlo, las cosas empeoraron. Esa misma noche, mientras intentábamos descansar, escuchamos ruidos extraños provenientes de afuera. Eran como golpes y susurros, como si alguien estuviera tratando de comunicarse con nosotros. Aterrados, decidimos salir a investigar. Al abrir la puerta, el aire frío nos golpeó en la cara. Las sombras se alargaban bajo la luz de la luna, y una sensación de inquietud nos rodeaba. Decidimos seguir el sonido, que parecía venir de un claro cercano. Al llegar, encontramos un círculo de muñecas, cada una de ellas parecida a nosotros. Eran más grandes y parecían estar vivas, como si estuvieran esperando nuestra llegada. Un frío recorrió mi espalda. Sofía comenzó a temblar y Mateo se abrazó a ella, pero nosotros no podíamos movernos. Una figura apareció en el claro. Era una mujer, con cabello largo y desaliñado, vestida con ropas viejas y rasgadas. Sus ojos eran oscuros, y una risa macabra escapó de sus labios. La bruja. ¿Creían que podían jugar con lo que es mío?, dijo, mientras miraba a las muñecas. Ellas son parte de mí, y ahora son parte de ustedes. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco aterrador. No podía entender lo que estaba sucediendo. La bruja extendió su mano hacia nosotros, y sentí que algo oscuro se apoderaba de mi ser. Las muñecas comenzaron a moverse, girando y danzando en círculos, mientras sus rostros cambiaban, reflejando nuestros miedos más profundos. Carla se volvió pálida, gritando de horror, mientras la muñeca que la representaba se acercaba a ella. La muñeca tenía una sonrisa inquietante, y a medida que se acercaba, pude ver que se movía de manera extraña, como si estuviera tratando de atraparla. Mateo intentó correr, pero otra muñeca lo alcanzó, bloqueando su camino. Estaba claro que no podíamos escapar. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que teníamos que enfrentarnos a nuestros temores. La bruja se reía mientras miraba cómo las muñecas jugaban con nosotros. Pero en lugar de rendirme, decidí dar un paso adelante. Miré a la bruja a los ojos y le grité que no teníamos miedo. Era un acto de desesperación, pero sabía que tenía que intentarlo. «No somos tus muñecas», grité. «No te pertenecemos». La bruja frunció el ceño y su risa se detuvo. Parecía confundida, como si no esperara esa respuesta. Pero las muñecas seguían bailando, y la bruja parecía perder el control sobre ellas. En ese momento, comprendí que el miedo solo les daba poder. «¡No!», gritó la bruja furiosa. «¡Regresen a mí!». Pero las muñecas se detuvieron. Ya no se movían. La figura de la bruja comenzó a tambalearse, y un grito desgarrador salió de sus labios. Era un sonido horrible,
como si estuviera siendo arrastrada hacia algo oscuro. Miré a mis amigos y vi que ellos también estaban comenzando a comprender. «No les tenemos miedo», grité nuevamente, y esta vez mis amigos se unieron a mí. Las muñecas empezaron a desvanecerse, y con cada grito de determinación la figura de la bruja se hacía más pequeña, hasta que se convirtió en una sombra. En un instante, desapareció en el aire, dejando un silencio abrumador a nuestro alrededor. La noche se volvió tranquila, y el miedo comenzó a desvanecerse. Las muñecas cayeron al suelo, inanimadas. Miramos a nuestro alrededor, y aunque estábamos asustados, también sentíamos una extraña sensación de alivio. Habíamos enfrentado a la bruja y habíamos ganado. Sin embargo, sabíamos que esto no había terminado del todo. Teníamos que deshacernos de las muñecas y asegurarnos de que no regresaran nunca más. Decidimos volver a la casa de la bruja y dejar las muñecas allí, donde pertenecían. Cuando llegamos, la casa parecía diferente. El aire era más ligero y el silencio era menos opresivo. Colocamos las muñecas en el lugar donde las habíamos encontrado, y cuando nos alejamos, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Nunca volvimos a hablar de aquella noche. Seguimos siendo amigos, pero la experiencia nos marcó de una manera extraña. Aprendimos que a veces nuestros miedos son más poderosos de lo que imaginamos, y que enfrentarlos puede ser la única forma de liberarnos. Las muñecas de la bruja se quedaron en la casa, y aunque no las vimos nunca más, siempre nos recordaron que el verdadero terror puede venir de adentro, y que el miedo solo tiene poder si se lo dejamos. Volvimos a nuestras vidas cotidianas, pero cada uno de nosotros llevó consigo una lección importante. Nunca más tomaríamos a la ligera las historias de terror, y siempre estaríamos dispuestos a enfrentar lo desconocido. Antes de continuar, dale like al video y suscríbete al canal. Esto me ayudaría a llegar a más personas. Continuamos con la siguiente historia. Mi nombre es Thomas, y quiero contarle algo perturbador que me pasó hace algún tiempo. Siempre me he considerado alguien cuerdo, pero lo que viví fue algo que no lo puedo borrar de mi mente. Era una tarde lluviosa, cuando decidí refugiarme en aquel lugar. La tienda estaba llena de cosas viejas y polvorientas. Había muebles, libros y objetos que parecían tener historias que contar. Mientras exploraba, algo llamó mi atención. Un espejo antiguo, cubierto de una tela raída. La curiosidad me llevó a acercarme. Al retirar la tela, sentí un escalofrío recorrerme. El espejo era hermoso, con un marco de madera tallada, pero había algo inquietante en su reflejo. Al mirar en el espejo no vi solo mi imagen. Vi fragmentos de mi vida, momentos que no había recordado. Me vi en la infancia, corriendo en el parque, y luego en el taller, trabajando. Era como si el espejo me estuviera mostrando mi pasado. Pero también había algo más. Vi imágenes distorsionadas de un futuro aterrador. Al principio pensé que estaba alucinando, pero cada vez que miraba las visiones se volvían más claras. Vi mi propia muerte, un accidente, una sombra oscura acechándome. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significaba todo esto? Pregunté al dueño de la tienda sobre el espejo, y él me miró con ojos serios. «Este espejo tiene un poder especial», dijo. «Muestra no solo el pasado, sino también lo que está por venir. Pero ten cuidado. A veces lo que ves no es lo que deseas». No le di mucha importancia a sus palabras. La curiosidad me había atrapado,
Decidí llevarme el espejo, creyendo que podía entender lo que me mostraba y así cambiar mi destino. Al llegar a casa, lo colgué en la pared de mi habitación. Esa noche, me costó dormir. La imagen de mi muerte se repetía en mi mente. El eco del espejo resonaba en mi cabeza. No podía dejar de pensar en las visiones que había visto. Desperté varias veces con la sensación de que algo no estaba bien. Pero cada vez que me asomaba al espejo, las visiones se intensificaban. No solo veía mi muerte, sino también la de mis seres queridos. Comencé a ver a mi madre, a mis amigos, a la gente que amaba. Veía cómo morían, de maneras horribles y trágicas. La angustia me invadía. La vida que había llevado, tranquila y segura, se desmoronaba ante mis ojos. A medida que pasaban los días, el espejo se convirtió en una obsesión. Me miraba constantemente, esperando que las visiones cambiaran, que hubiera alguna forma de evitar lo que veía. Una noche, desesperado, decidí buscar respuestas. Recordé haber oído historias sobre rituales de brujería, cosas que podrían cambiar el destino de alguien. Busqué en internet, explorando foros oscuros y páginas sobre magia. Encontré un ritual que prometía deshacer maldiciones y cambiar el curso del futuro. Lo imprimí y lo guardé en mi bolsillo, decidido a intentar cualquier cosa para salir de esta pesadilla. El ritual decía que necesitaba ciertos elementos, velas, hierbas y un trozo de papel donde escribiría mi deseo. Todo debía hacerse a la medianoche, bajo la luz de la luna llena. Esa noche, me preparé. Me sentía nervioso y emocionado al mismo tiempo. En la sala, coloqué las velas en círculo y encendí cada una con cuidado. La luz parpadeante llenó la habitación de sombras danzantes. Me senté en el centro del círculo, con el espejo frente a mí. El papel y un bolígrafo estaban listos. Cerré los ojos e intenté concentrarme. Quería cambiar lo que había visto, cambiar mi destino y el de mis seres queridos. Escribí con desesperación mi deseo. Quiero escapar de esta maldición. Luego lo quemé en la llama de la vela, observando cómo se consumía en cenizas. Un viento frío sopló a través de la habitación, apagando las velas. Mi corazón latía con fuerza, y la oscuridad parecía tragarse el espacio. En ese instante escuché un susurro. No podía entender lo que decía, pero sentí que provenía del espejo. Con miedo, miré hacia él. La superficie del cristal comenzó a agitarse, como si algo estuviera intentando salir. Vi una sombra al fondo, y mi pulso se aceleró. De repente, la imagen se volvió clara. No solo veía mi futuro, sino también el de las personas que había visto antes. Ellas estaban atrapadas en el mismo ciclo de muerte y desesperación. La bruja de mis sueños apareció. Su rostro se torció en una mueca de ira y dolor. Sentí que había desatado algo que no podía controlar. Intenté cerrar los ojos, pero no podía. La figura de la bruja se acercaba, y el espejo parecía vibrar. Un frío intenso me recorrió la espalda. No sabía si estaba soñando o si estaba despierto. La risa de la bruja resonaba en mi cabeza, mezclándose con el eco de mis propios gritos. Quería escapar, pero algo me mantenía anclado al suelo. Finalmente, logré desviar la mirada, y cuando lo hice, sentí que el aire volvía a la normalidad. Las velas estaban apagadas, y el espejo estaba en calma. Me caí al suelo, temblando. Había desatado fuerzas que no comprendía. La ansiedad se convirtió en pánico. Sabía que el espejo tenía poder, pero no podía comprender hasta dónde llegaba. Durante las siguientes semanas, todo se volvió más oscuro. Las visiones se hicieron más frecuentes,
Ya no eran solo imágenes de muerte, sino también de desesperación. Veía a mi madre llorando, a mis amigos distanciándose, como si el miedo los hubiera invadido. Cada vez que miraba al espejo, el terror me consumía. Decidí que debía deshacerme de él. No podía seguir así. Pero cada vez que pensaba en deshacerme del espejo, sentía un tirón en mi pecho. Era como si el espejo me llamara. La idea de librarme de él se volvía más difícil. Finalmente, una noche, cuando la desesperación era insoportable, decidí que tenía que hacer lo correcto. Me armé de valor y llevé el espejo al taller donde trabajaba. Allí había un viejo horno de fundición. Pensé que destruirlo era la única forma de liberarme de la maldición. Coloqué el espejo en el horno y encendí el fuego. Mientras las llamas comenzaban a devorar el espejo, vi su superficie brillar. En ese momento, la sombra apareció una vez más. La bruja estaba en el reflejo, sonriendo, como si disfrutara de mi sufrimiento. Un grito desgarrador escapó de mis labios. La desesperación me invadió. Sabía que no podía dejar que el espejo se destruyera sin luchar. Fue entonces cuando recordé el papel que había escrito antes, donde había pedido escapar de la maldición. Fue un acto de locura, pero decidí que tenía que enfrentar a la bruja. «No voy a dejar que me controles», grité al espejo. La bruja se rió, pero la risa se detuvo cuando las llamas comenzaron a consumir el espejo. Sentí un poder fluir a través de mí. Era un sentimiento extraño, como si tuviera el control de mi destino. La bruja comenzó a desvanecerse. Su risa se tornó en un grito de desesperación. El espejo estalló en 1000 pedazos. El sonido fue ensordecedor. Las chispas volaron por toda la habitación, y en un instante, todo quedó en silencio. Sentí una calma extraña, como si una presión se hubiera levantado de mis hombros. Miré a mi alrededor, y el horno seguía ardiendo, pero el espejo había desaparecido. La bruja ya no estaba. Había roto el ciclo, pero sabía que las consecuencias de mis acciones siempre estarían conmigo. En los días que siguieron, la vida regresó a la normalidad. Mis amigos estaban a salvo y las visiones se habían desvanecido. Sin embargo, nunca olvidé lo que había sucedido. Aprendí que hay cosas que no deben ser tocadas, que hay límites que no deben cruzarse. La curiosidad puede llevarnos a lugares oscuros, y a veces, enfrentarse a lo desconocido puede tener un precio alto. Desde aquel día, decidí vivir con precaución, recordando siempre que el verdadero horror puede no ser lo que vemos, sino lo que llevamos dentro de nosotros. La experiencia me dejó marcas que nunca desaparecerían. La vida siguió, pero la sombra de la bruja permaneció en mi mente, recordándome que a veces el pasado nunca se olvida por completo.